Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno tener a todos de vuelta con nosotros otra vez. Y vamos a regresar y retomar donde lo dejamos después de nuestro último programa, 1 Corintios 2. Y acabamos de comentar sobre el versículo 9, así que estamos listos para entrar en el versículo 10. Y de nuevo nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión. Y para aquellos de ustedes que quizás nos han visto una o dos veces, somos solo un grupo de estudio bíblico informal. No estamos afiliados a ninguna denominación. No tengo idea de dónde vienen muchas de estas personas en términos de denominación. Y ese no es el punto. Solo estamos aquí para enseñar la palabra. Y después de todo, Dios no va a tener un conjunto especial de requisitos para un grupo y otro diferente para otro grupo. Solo hay una palabra y como dice Pablo en Efesios, hay una fe, un bautismo, un espíritu. Y así confiamos en que mientras enseñamos podemos llegar a los corazones de quienes quiera que sean y de cualquier trasfondo que tengan. Y entremos en el libro. Está bien, volvamos sin más anuncios. En Corintios 2. Y leamos de nuevo el versículo 9, donde nos detuvimos, donde Pablo dice que, como está escrito, ni ojo ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y luego el versículo 10 comienza con esa otra palabra, ya sabes, que usamos todo el tiempo, pero ahora de nuevo tiene que haber un lado opuesto, ¿no? Entonces, si no se ha revelado al corazón del hombre, ¿a quién se le han revelado estas cosas? ¿Al creyente? Tenemos un concepto de lo que la eternidad tiene reservado. Sabemos que hay una gran ciudad de oro en la que un día vamos a vivir. Sabemos que hay un glorioso reinado de Cristo en esta tierra en el que vamos a participar. Sabemos que hay todas estas cosas buenas esperándonos, pero para el mundo incrédulo no tienen idea, no saben lo que se están perdiendo y ciertamente no quieren saber a dónde van, así que simplemente no lo saben. Está bien. Pero Dios dice que nos ha revelado estas cosas y está hablando en nombre de los creyentes. ¿Y cuál es esa siguiente palabra? El Espíritu Santo. Él es quien nos comunica estas cosas, por supuesto, de la palabra de Dios. Está bien, así que porque el Espíritu escudriña todas las cosas, sí, ¿cuál es esa siguiente palabra? Las cosas profundas de Dios. Ahora de nuevo estoy preocupado, de nuevo, por lo que escucho de la gente en todo el país. ¿Podrías decir que no están recibiendo una predicación o enseñanza profunda de la palabra? ¿Todo es tan superficial? He sentido eso. Durante años que hay demasiado material de escuela dominical y todo eso, por bueno que sea, sigue siendo tan superficial, no se adentra en las cosas profundas. Y Pablo está advirtiendo aquí que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos lleve a las cosas profundas de la palabra de Dios. Ahora, el versículo 11, queremos avanzar rápidamente. ¿Y qué hombre conoce las cosas de un hombre excepto el espíritu del hombre que está en él? Ahora eso se adentra en el mundo secular, ¿no? ¿Cómo puede un niño funcionar en el mundo secular si no se le enseñan las cosas que necesita saber para funcionar? Ahora, por supuesto, esa es la razón por la que estamos denunciando nuestro sistema educativo hoy. Estamos sacando a los chicos de la secundaria e incluso de la universidad que no pueden leer ni escribir. No pueden llenar un formulario de empleo, no pueden escribir un cheque. ¿Qué ha pasado? Ni siquiera se les han enseñado las cosas rudimentarias del mundo secular y no pueden funcionar. Está bien, ahora llevémoslo al ámbito espiritual. ¿Es diferente? No. Y mira, esto es con lo que Pablo va a lidiar tan pronto como lleguemos al capítulo 3. Ese era el problema de los corintios. Recuerden, les dije en uno de nuestros programas anteriores que Corinto era una iglesia que tenía más problemas que cualquiera de las otras congregaciones con las que Pablo trató
Y luego, a medida que entramos en el capítulo 3, de hecho, pasa un momento en tu Biblia al capítulo 3 y sabrás de qué estoy hablando. 1 Corintios 3, versículo 1 de la Biblia. Y Pablo dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. En otras palabras, no habían profundizado en las cosas profundas. Por supuesto, es cierto que no han tenido esa larga oportunidad aún. Pero sin embargo, siempre tengo que reflexionar sobre los tesalonicenses. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Sí, solo un periodo de tiempo muy corto. Y sin embargo, escribió en el capítulo 2 de esa carta, ustedes conocen estas cosas. ¿Por qué? Porque él había abarcado todo el espectro, desde lo rudimentario hasta las cosas muy profundas. Y ellos lo habían comprendido, pero los corintios no. Y así él dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, analizamos esa palabra bastante a fondo en nuestra clase anoche en Wilberton, que la palabra carnal aquí se refiere a creyentes que realmente no han salido de la experiencia carnal y todavía están bajo el control del viejo Adán en lugar del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, cuando se usa la palabra en Romanos capítulo 8, allí Pablo usa la palabra carnal, aplicada al individuo no salvado. Él es carnal porque todavía es de la carne. Pero aquí está, hablando de creyentes que están salvados, que están en Cristo, pero que todavía son tan débiles espiritualmente que los menciona incluso como bebés. ¿Ves? Y él dijo, les he dado de beber leche. Ahora, esto es una analogía, por supuesto, con lo humano, ¿no es así? No le das comida sólida a ese bebé recién nacido, empiezas con leche. Bueno, es lo mismo con un creyente. Creo que una de las cosas que el Señor me ha dado es paciencia con los nuevos creyentes, que no espero que de repente comprendan todas las cosas profundas de la palabra de Dios. No tienen que hacerlo, pero ¿sabes qué es lo que busco? Quiero crecimiento. Les digo a mis clases, si no están empapados en la palabra ahora que hace un año, entonces he fracasado y ustedes también. Dios espera crecimiento. Sus hijos, pero los corintios, y esto es lo que puso a Pablo tan nervioso en esta primera y segunda carta, es que todavía estaban tan empapados en la carne, y los llama creyentes. Nunca pierdas de vista eso. Son creyentes, han nacido de nuevo y han sido colocados en el cuerpo de Cristo, pero todavía tienen una mentalidad tan carnal. Está bien, ahora sí regresan a donde estábamos en el capítulo 2. Versículo 11, porque ¿qué hombre conoce las cosas de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? He hecho alusión a eso. Ese es todo nuestro sistema de educación secular. Aún así, creo que también podríamos decir en inglés, de manera similar, mira, de manera similar. Las cosas de Dios no las conoce ningún hombre, ni siquiera el más intelectual, ni el más brillante, ni el más educado puede realmente conocer las cosas de Dios, a menos que el Espíritu revela. Sabes, lo he dicho antes en este programa, he tenido personas en mis clases y vaya, dijeron, Les, simplemente no entiendo a qué te refieres, simplemente me estás sobrepasando. Bueno, sabes, a veces soy un poco directo. Y yo dije, bueno, una vez que llegues a conocer al Señor no tendrás ese problema. Y eso es básicamente todo. Sabes, la persona no salvada no puede comprender estas cosas. Son un libro cerrado. Pero una vez que entramos en una experiencia de salvación y hemos sido nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, el libro se abre. Sabes, no hay nada que me emocione más que cuando alguien escribe o llama y dice, Les, es como si encendieras una enorme bombilla. Bueno, yo no lo encendí. El Espíritu lo hizo y luego, por supuesto, estas cosas se vuelven tan comprensibles. Está bien, continuando con la lectura en el texto aquí. Versículo 12. Ahora hemos recibido pasado, y no está hablando solo de sí mismo. Él está hablando de aquellos a quienes les está escribiendo. Ahora hemos recibido no el espíritu del mundo. Mira, Pablo no los llevó por la escuela primaria, la secundaria y la universidad, ¿verdad? Él tomó a estas personas y comenzó a enseñarles
como dice más adelante en la carta a los Corintios, la predicación de la cruz. Eso es todo lo que sabía Pablo. Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos, está bien. Pero el Espíritu que es de Dios, versículo 12, para que podamos conocer las cosas que nos han sido dadas gratuitamente, no por Pablo, sino por ¿quién? Dios. ¿Es? Oh, el Creador, el Dios soberano, es quien nos revela estas cosas. Y tenemos que verlo a la luz de eso, que no estamos alcanzando este conocimiento en la energía de la carne. Todo es como el Espíritu Santo trabaja, por supuesto a través de la palabra, y luego lo revela gratuitamente. Ahora, versículo 13, y luego vamos a ir a la pizarra por un rato de estas cosas. También hablamos que las cosas que son del Espíritu de Dios, que no son las palabras que la sabiduría del hombre enseña, y luego, pero las que enseña el Espíritu Santo. ¿Y cómo enseña Pablo? Comparando lo espiritual con lo espiritual. Ahora, ¿qué significa eso? Tu destino eterno, completo, donde tú y yo pasaremos la eternidad, ¿va a ser en este lugar glorioso al que Pablo ha aludido? ¿O va a ser lo contrario? Bueno, ¿cómo vamos a saber? Tú y yo no podemos mirar a alguien y decir, oh, sí, tú eres cristiano. No puedo, nadie puede mirarme y decir, sí, tú eres cristiano. Realmente no lo saben. Eso es algo que solo Dios puede discernir, pero siempre he mantenido, sé lo que soy, ¿sabes? O lo que eres. Como al alinearnos con la palabra de Dios. Ahora, aprendí esto hace muchos años. Cuando una joven entró, saltando a una de mis clases de Biblia en casa y me dijo, Les Feldick, ¿enseñas tal o cual herejía? Y yo dije, bueno, eso es lo que enseño, pero no me di cuenta de que era una herejía. Y Dios mío me criticó duramente durante unos minutos y yo dije, no, espera un momento. ¿Sobre qué base crees que vas a ir al cielo de Dios? Bueno, ella dijo, he hecho esto, he hecho aquello. Y he hecho eso. Yo dije, bueno, eso es genial. ¿Puedes mostrarme en la palabra? Bueno, no, no realmente. Excepto que Jesús dijo, deja que estos pequeños vengan a mí y no se lo impidas. Y yo dije, ¿eso es todo? Bueno, ya dijo, creo que hay un versículo que dice, ve por todo el mundo y bautízalos. ¿Eso es todo? Bueno, sí, eso es prácticamente todo. En otras palabras, estás basando todo tu destino eterno en fragmentos de solo 2 versículos. Vaya, tenía acorralada. ¿Sabes? Lo hice. Está bien, ahora déjame decirte por qué tengo la esperanza que tengo. Vaya, le mostré versículo tras versículo tras versículo y fue para el beneficio de toda la clase. Y simplemente comparamos las escrituras con las escrituras. Bueno, ahora todo el viento se le había salido de las velas. ¿Sabes lo que dijo ella? Bueno, ella dijo, si yo tuviera una salvación así, supongo que podría estar tan segura como tú. Triste, ¿no? Pero aún así, ahí es donde están multitudes esta noche. Se han conformado con algo que son solo fragmentos aquí y allá, y realmente ni siquiera saben dónde está eso. Y mantengo que tienes que saber qué eres, a dónde vas, basándote en comparar las escrituras con las escrituras. Y entonces estás en terreno firme. Está bien, mostremos eso por un momento. Regresa conmigo a 2 Pedro. Somos Pedro capítulo 1. Y solo te vamos a dar un ejemplo de lo que queremos decir con comparar las escrituras. Con las escrituras son de Pedro capítulo 1 y vamos a ver el versículo 19. Y ahora, por supuesto, también usaremos los versículos 20 y 21. Segunda Pedro capítulo 1 versículos 19, 20, 21. Ahora, recuerda lo que vamos a hacer. Vamos a comparar las escrituras. Con las escrituras. Ahora Pedro escribe en el versículo 19 que tenemos también una
palabra de profecía más segura o más cierta. Y no creo que esté tratando aquí de predecir el futuro. Él está tratando aquí con la palabra, en el sentido de proclamar la palabra de Dios. También tenemos una palabra de profecía más segura o cierta, donde ustedes hacen bien al prestar atención como a una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana brille en sus corazones. Ahora quiero que recuerdes que la estrella de la mañana, creo, es esa referencia en el Apocalipsis que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana, y Él va a aparecer en toda su gloria al comienzo del milenio. Eso está allá en el Apocalipsis, que será el final del tiempo y de la historia humana, tal como la conocemos. Y Él va a ser la estrella resplandeciente y de la mañana, y creo que eso es también lo que el Espíritu Santo está implicando aquí desde la pluma de Pedro. Está bien, ese mismo. Inicio entonces de la eternidad, y la estrella de la mañana brilla en sus corazones. Ahora el versículo 20. Sabiendo esto, primero, mejor aclaremos una cosa. No, hay profecía. Ahora de nuevo, no estoy usando la palabra en el sentido de predecir el futuro, sino más bien como la palabra que se está proclamando. Eso es lo que era el don de profecía en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva. Eran hombres dotados que simplemente proclamaban la palabra de Dios. Está bien, ahora él dice que ninguna proclamación. La palabra de las Escrituras es de interpretación privada. Ahora sé que esto es un poco difícil de entender. Cuando hablas de algo privado, ¿de qué hablas? Eso que le pertenece a una persona, eso que es tuyo, esa es tu privacidad. ¿Está bien? Llévalo a las Escrituras. Nada de lo que Dios nos ha enviado a la raza humana está completamente resumido en un solo versículo. Mira, por eso mucha gente se queda atascada con las Biblias. Entonces dicen, bueno, ¿por qué Dios no lo hizo un poco más claro? ¿Por qué no lo hizo más simple? Bueno, ves, Dios sabía que no estaba tratando con niños de tercer grado. En su mayoría Dios trata con adultos. Así que, ¿qué sabe que tenemos la capacidad de hacer? Busca las Escrituras. ¿Y cómo vas a buscar las Escrituras? Comparando las Escrituras con las Escrituras. Y cuando comparas las Escrituras con las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, estás en una roca tan sólida como puedes estar. Y eso es todo lo que les pido a las personas que hagan. Busca las Escrituras, no te bases en lo que yo digo. Y así Pedro lo está dejando muy claro. No construyas destino eterno en un solo versículo. Vas a terminar en el lugar equivocado. Pero construyes tu destino eterno sobre una serie de doctrinas y enseñanzas que encajan, principio a fin. Está bien. Entonces el versículo 21, porque la profecía, o nuevamente la proclamación de la palabra de Dios, no vino en el tiempo antiguo, y por supuesto eso se remonta a los escritores del Antiguo Testamento, no vino en el tiempo antiguo, por la voluntad del hombre. Ahora, ¿sabes? He aludido a esto en el programa hace años, no, recientemente. ¿Sabes? He leído a los escépticos y a los burladores, y atribuirán especialmente el Antiguo Testamento a nada más que historias que surgieron alrededor de las viejas y antiguas hogueras de Israel, y a medida que comenzaron a comparar historias, y después de generaciones y generaciones de verbalizar, alguien finalmente dijo, bueno, deberíamos estar escribiendo estas cosas, y así es como obtuvieron el Antiguo Testamento. Bueno, eso es ridículo. Pedro dice que nada, siquiera en el Antiguo Testamento, vino de hombres que lo soñaron. Nada de esto vino de hombres que salieron a investigar. Bueno, ¿qué pensaban las personas de la tribu de Dan sobre esto? Bueno, tal vez deberíamos ir a consultar con los de Benjamín. No, eso no es lo que hicieron. Pero a medida que el Espíritu Santo los llevó a escribir, Moisés escribió, David escribió, Elías escribió, Jeremías escribió. ¿Ves? Y luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento es lo mismo. Está bien, pero, dice Pedro, no vinieron por la voluntad del hombre, sino que hombres de Dios, santos o separados, apartados, hablaron a medida que eran, movidos, o hoy en día usamos la palabra inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, si el Espíritu Santo es el autor de este libro, entonces, sabes, no hay confusión. Mira, eso es lo primero que dice el burlador. Bueno, ¿es un libro de contradicciones? No, no lo es.
todo encaja. Si simplemente comparas las Escrituras con las Escrituras, está bien, volvamos. Y volvamos hasta el jardín del Edén. Volvamos hasta el jardín del Edén. Eso estaría exactamente en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo Génesis, capítulo 3. Ahora vamos a comparar las Escrituras con las Escrituras. Todos me siguen. Versículo 3. Eva está siendo confrontada por la serpiente, el diablo, y en el versículo 3, ella continúa, del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho. Mira, eso lo establece de manera concreta, ¿no? Dios ha dicho, no comerás de él ni lo tocarás. Eso, por supuesto, ella lo añadió, pero lo que sea, ¿cuál sería el resultado? No, que mueras. Siempre llamo a esto. La primera ley en la relación del hombre con un Dios santo es que si va a desobedecer la voluntad revelada de Dios, eso es pecado. Y va a morir a causa de su pecado, una muerte espiritual, así como física. Está bien, ahora pasemos al libro de Ezequiel y veamos qué dice Ezequiel. Versículo 4. Lo repite de nuevo, creo, en el versículo 20, pero primero veremos el versículo 4. Ezequiel 18. No di el capítulo, ¿verdad? Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo 4. He aquí. Me gustaría esperar hasta que todos lo tengan. He aquí. Todas las almas son mías. Así como el alma del Padre, también el alma del Hijo es mía. Pero aquí está la parte que realmente quiero que subrayes o tomes nota. El alma peca, desobedece a Dios. ¿Cuál es el resultado? Morirá. No, hay peros ni dudas al respecto. ¿Qué le dijo a Eva? Quizás debería poner esto en la pizarra. De vuelta en Génesis 3 le dijo a Eva, el día que comas de eso, ciertamente morirás. Ahora aquí, en Ezequiel 14, 18, versículo 4. Básicamente dice lo mismo, ¿no? El alma que peca, ciertamente, que morirá. Está bien. Ahora, por favor, sube lentamente, con calma y cuidadosamente, hasta Romanos capítulo 3. Y veremos varios versículos allí. Romanos capítulo 3. Ahora, esto es comparar las Escrituras con las Escrituras. Ezequiel estaba en desacuerdo con Eva, ni una iota. Ahora Pablo estará en desacuerdo con Eva y Ezequiel, ni una iota. Romanos, capítulo 3. Vamos. Miremos primero el versículo 9. ¿Qué? Entonces, Pablo dice, somos los judíos mejores que ellos, esos gentiles. No, de ninguna manera. Porque antes se ha demostrado que tanto judíos como gentiles están todos bajo, qué terrible palabra, pecado. En otras palabras, cada judío que ha vivido, cada no judío que ha vivido, ha sido culpable de desobedecer la voluntad revelada de Dios. ¿Y eso es qué? Pecado. ¿Ves cómo todo encaja? Está bien, ahora entonces él continúa con estos versículos desde el 12, 13 hasta el 20. Horrible descripción de la raza humana, tan malo como lo puedas pintar. Y luego, la conclusión, por supuesto, siempre se resume en el capítulo 3, versículo 23. Aquí está la conclusión. Para judíos y gentiles, negros y blancos, ricos y pobres, todos
han pecado. Ahora recuerda, mi definición de pecado es muy simple. No es solo el adúltero, no es solo el borracho, pero es cualquiera que ha desobedecido la voluntad revelada de Dios. Eso es pecado. ¿Ves? En cualquiera de sus colores. Y Pablo dice, todos han hecho eso. Cada uno de nosotros es culpable de haber ido en contra de la voluntad revelada de Dios. Y así, ahora, solo en 3 secciones, y hay muchas más, he podido mostrarte. Y veamos, tengo que encontrar el versículo correcto. Eso es 9 y 23. Está bien en Romanos 3, 9. Y luego nuevamente en el versículo 23 encontramos que todos han pecado. Ahora que estoy contrayendo aquí, todos han pecado. Por lo tanto, ahora voltea a 2 Corintios, si quieres, capítulo 5. Así que todos han muerto. Espiritualmente, de nuevo, a eso nos referimos. Aunque también van a morir físicamente. Está bien, ahora dije 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14 y 15. Ahora solo estoy haciendo esto para mostrar lo que queremos. ¿Sí? Como dijo Pablo en 1 Corintios 2, ahora compara las Escrituras con las Escrituras y entonces no hay forma de eludirlo o de evitarlo. No hay forma de comprometerlo porque todo encaja. Está bien, aquí vamos. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, porque así juzgamos que si uno murió por todos, entonces todos deben haber estado, ¿qué? Muertos. ¿Ves eso? Recuerdo, uno de mis pastores hace años, él dice, gente, ¿se dan cuenta de que estamos viviendo en un mundo de personas muertas? Ahora, eso nos da una especie de golpe en la cara por un momento, pero eso es exactamente cierto. Estamos viviendo en un mundo lleno de personas espiritualmente muertas. ¿Está bien? ¿Sigue leyendo? Porque si uno murió por todos, entonces todos estaban muertos. Y Él murió por todos eso. Personas espiritualmente muertas deberían vivir hacia Él. Efesios capítulo 2, un versículo conocido. Sino hacia Él que murió por ellos y resucitó. Está bien, avanza un poco más en tu Nuevo Testamento hasta Efesios capítulo 2, un versículo que es bien conocido. Ahora Efesios capítulo 2, mejor pongo esto en la pizarra también o nuestros oyentes se perderán de algo. Pasamos a 2 Corintios, capítulo 5. ¿Cuál era el versículo? ¿Lo he olvidado? 14 y 15. ¿Está bien? Ahora vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a ver el versículo 1. Creo que será suficiente para esta línea de pensamiento. Solo nos quedan 30 segundos, así que vamos rápido. Capítulo 2, versículo 1. Pablo dice, mientras escribe a los creyentes de Éfeso y a ustedes, los ha hecho vivir espiritualmente ahora como resultado de su salvación, ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Dónde? En el delito de pecados. ¿Cómo llegamos allí? Nacimos en eso. Adán, el cabeza federal de la raza humana, sumergió a cada uno de nosotros en ese tipo de estado y así nacemos espiritualmente muertos. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldig, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldig, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldig Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldig es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para
A través de la Biblia con Les Feldick.